lugar quería dar las gracias por organizarlo a la Cámara de Comercio de Toronto Hispana, a Qué Buena Radio y a Culture Link, ¿no? Es un placer estar aquí. Vale, decían que no toméis notas, tomar notas, va a estar en vídeo. Yo lo que os digo, la presentación os la voy a mandar mañana entera a todos. La presentación es más larga de lo que voy a hablar, lo sé, siempre lo hago. Pero me da igual porque ahí vais a tener información, vais a tener mi contacto en cualquier momento que necesitéis algo. Hablo muy rápido. Me he entrenado a hablar lento, hace 5 años hablaba más rápido, por lo que si en algún momento no me entendéis o veis que me acelero, decirlo, Juan, por favor, entonces yo, lo que pasa es que me empiezo a emocionar y cojo el nombre. Juan Merodio. Juan Merodio. Merodio. Sí, ahí está, justo. Y de lo que quiero hablar es de marketing digital aplicado a negocios, ¿no? Y quiero que me preguntéis, al margen de que al final de la sesión vamos a dejar un ratito para preguntas, pero yo quiero que a lo largo me preguntéis cualquier cosa, cortarme todas las veces que haga falta, cualquier duda de lo que estemos hablando, de otra cosa. No os da vergüenza, si os da vergüenza yo os voy a preguntar, por lo tanto vamos a hablar sí o sí, segurísimo. Lo primero que quería preguntaros, ¿creéis que es importante el marketing digital a día de hoy en las empresas, en los negocios, a la hora de emprender un proyecto, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque llega Es el nuevo medio. El nuevo medio. Todo el mundo está llegando en internet hoy en día. Es tu marca personal. Es tu marca personal. ¿Es más económico? Es más económico y llega más Masivo. gente. Es medible, no voy a decir al 100%, pero sí al 99,9%. Es medible frente a otros canales más tradicionales. A mí no me gusta hablar de marketing, parece que también muchas veces ha llegado todo esto del marketing digital a romper todo y que el marketing tradicional o los medios tradicionales no existen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el real reto que tenemos todos es mezclar lo tradicional con lo online. Ese es el reto más grande que tenemos. Porque al final, como consumidores, lo que estamos es todo el rato alternando de un canal a otro canal. Al final somos omnicanal. Y ese es el reto que tenemos, saber cómo integrar absolutamente todo esto. Pero si os pregunto, ¿cuál es el primer paso para el éxito en el tema digital? ¿Qué me diríais? ¿Qué es lo primero que necesita tener una empresa para tener éxito en el marketing digital? Una página web. Página web. Genial. Habéis dado en la clave. ¿Creéis que la mayoría de empresas se preocupan realmente por ella? Sí. También depende de la compañía. No también. ¿Por qué? Con un blog, bueno, pero al final el blog es lo mismo, tienda online, web, blog, al final esto es tu casa digital. Es tu casa digital. Si la casa es fea, está sucia, la gente no va a querer ir a ella. Y solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión, no dos. Y lo que ven aquí es lo que transmite. Muchas empresas dejan de lado, no le dan la importancia que requiera eso y por eso sus estrategias de marketing fracasan. Esto va a ser vuestra principal arma de venta en internet porque es vuestro. Desde la aparición de las redes sociales, mucha gente dice, no, pero yo estoy en Facebook, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi Instagram. Cuidado con dejar en manos de terceros vuestro negocio. Porque ni Facebook es vuestro, ni Instagram es vuestro. Puede pasar en cualquier momento que cualquiera de las plataformas os borre la cuenta, porque sí. O porque habéis incumplido alguna de sus 2 millones de normas que no conocemos ni es imposible conocer porque cambian constantemente. Y has perdido absolutamente todo. No sé si os habéis dado cuenta, pero las redes sociales nos han engañado a todos. Sobre todo a las empresas. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos han engañado? Porque primero dicen que es privado, si uno quiere y nunca es privado. También es porque ellos dicen que es de uno, en realidad ellos tienen derecho a todo lo que... Correcto. ¿Son gratis? No. Ni para las personas ni para las empresas. Les pagamos con datos, en el caso personal. Que eso vale mucho más que si pagásemos $5 al mes a Facebook o cualquier otra red para utilizarlo. Pero el real engaño que ha habido es que nos han vendido que tenemos que crear grandes comunidades en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y cuando las hemos creado no te valen para nada. Es decir, a día de hoy, en principales redes sociales, voy a poner Facebook porque es un poco la más grande, da lo mismo el número de fans. Sigue siendo, mucha gente sigue preocupando, en serio, da absolutamente lo mismo. Cuando vosotros publicáis algo, de media va a llegar entre el 1 y el 2% de vuestros fans. ¿Cómo llegamos al resto? Pagando publicidad. Es decir, nos han vendido en crear esa comunidad, hemos invertido tiempo, recursos, y cuando lo hemos hecho ahora mismo dicen, te van bajando ese alcance y te dicen, si tú quieres llegar a la comunidad que tú has creado en mi plataforma, pagas.
Y eso está pasando a muchísimas empresas. El caso más claro y de lo último que está pasando es el tema de los youtubers. Sabéis que esto es algo que, sobre todo todos los chicos jóvenes, quiero ser youtuber de profesión, curso para ser youtuber. No voy a entrar por ahí, pero eso es un tema aparte. Pero realmente muchos youtubers vivían de la publicidad que la plataforma, por ejemplo, de YouTube les daba. Generaban 1 millón de visualizaciones y digo una cifra al azar y ganaban $1000. Hace 5 años, hace 3 años. ¿Qué pasa a día de hoy? Que con ese 1 millón de visualizaciones ganan $70. Entonces, todo el negocio que han montado se les ha venido abajo. ¿Por qué? Porque dependen de un tercero. Por lo tanto, siempre, todo el núcleo, debéis centrarlo aquí. Utilizar los canales digitales que no son vuestros como satélites para traer tráfico y que convierta aquí. Es decir, el tráfico, la segmentación, el alcance lo tiene Facebook, ¿vale? Utilicémoslo, pero como canal de inyección aquí. Nunca directamente en estas plataformas, ¿no? Y algo muy importante para mí es que la web se centre en el cliente. ¿Creéis que la mayoría de empresas centran su web realmente en el cliente? ¿Creéis que un usuario puede cambiar su intención de compra por ver la web de una empresa? No. ¿He oído por ahí un no? ¿Quién ha dicho que no? Venga, levante la mano. Vale. Os pongo un ejemplo y vosotros me decís. Imaginaos que necesitáis un fotógrafo para hacer fotografías profesionales para un evento de vuestra empresa, lo que sea. Os han hablado de uno, encontráis uno, entráis en su página web y a nivel de diseño es horrible. ¿Quién le contrata? Levantad la mano, por favor. Nadie. ¿Por qué? Porque no comunica. ¿Pero es mal fotógrafo? Eso no significa nada. Puede ser el mejor fotógrafo de todo Toronto, pero ¿a que no le contratas? Porque dices, si un fotógrafo tiene la web así diseñada, imagínate las fotos que puede hacer. Pero es simplemente una percepción. Él no es desarrollador y no se ha preocupado por eso, pero es la imagen que transmite. Por lo tanto, nos llevamos una impresión y no le contratamos. Por lo tanto, para mí todo negocio tiene que cumplir 3 cosas. Lo primero, tienes que ser bueno. Si no eres bueno, tarde o temprano vas a caer. Lo segundo, tienes que aparentarlo. Y lo tercero, tienes que comunicarlo. Porque si os dais cuenta, si te falla una de esas 3 patitas, en algún momento vas a tener problemas en tu negocio. Y yo pienso en los negocios como algo sostenible en el tiempo. Otra cosa es un negocio que digas, esto es para 6 meses que haga así y caiga, eso es otro tema. Pero yo parto de negocios que los construimos para que duren muchísimos años, ¿no? No sé si conocéis esta empresa, este producto, esto es una empresa americana, se llama OraBrush. ¿Alguien la conoce? Esto es un limpiador de lengua. ¿Os apetece comprarlo? Así porque sí, entras y después, mira, no tenía uno en casa, me voy a comprar un limpiador de lengua. No. Esta empresa o este producto es líder en ventas. Se vende muchísimo. ¿Qué es lo que hace? Es decir, si sale el director de marketing de OraBrush diciendo lo maravilloso que es su producto, ¿le creéis? No va a hablar mal de sí mismo. ¿A quién creéis? A los clientes. A los clientes. Por supuesto. Validación social. Cuando bajas un poquito en su webpage, te encuentras con distintas decenas de vídeos de personas diciendo lo maravillosa que es su vida desde que compraron el OraBrush. Yo os invito a entrar en la web, a ver varios de sus vídeos y al final os planteáis, pues a ver si necesito. Fijaos, ¿conocéis muchas empresas que en sus webs utilicen las videorecomendaciones de clientes como arma de venta? No muchas. No muchas. Muy raro. ¿Cuánto cuesta esto económicamente hablando? Es más barato. Esto es muy barato, muy barato. Hace un tiempo implementamos, era una clínica de belleza, entonces implementamos este sistema y lo que hicimos fue invertir $50 en una webcam que se puso a la salida en recepción de la clínica de belleza, donde está la recepcionista. Cuando los usuarios salían de sus tratamientos se le decía, oye, ¿le importa en 30 segundos decirnos cuál ha sido su experiencia? Muchos decían, no, me da vergüenza. No, pero te doy un cheque regalo del 40% para tu próximo tratamiento. Entonces sí. ¿Y qué estás consiguiendo? Recomendaciones de personas de 18, de 30, de 50, de 60 años que son un arma de venta total y que condicionan que cuando tú has invertido en campañas, sea en el online o en el offline, y que llegan a tu web porque te han buscado en Google o lo que sea, hay un porcentaje mayor que convierta al cliente. Hay una obsesión por intentar generar más tráfico a las webs. Ese es el primer gran error que cometemos. No os preocupéis en generar más tráfico a la web. Preocuparos en que el tráfico que llegue primero sea el adecuado y es el cliente que os puede comprar. Y lo segundo, que el ratio de conversión sea lo más elevado posible. Y me explico. ¿Cuántos sabéis ahora mismo? No hace falta que me digáis el número, pero sí os pido que levantéis la mano. El porcentaje de gente
que entra en vuestra página web y cumple el objetivo que tenéis con vuestra web. ¿Alguien sabe ese porcentaje ahora mismo? Eso es lo primero que debéis descubrir. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos que haga el usuario cuando entra en nuestra web. ¿Visitarla? Si la visita, te puede llegar 1 millón de personas, se visitan y se van. Tienes que tener un objetivo. Que me compre el producto, que se suscriba a la newsletter, que me solicite un presupuesto, lo que sea. Y saber qué porcentaje de gente. Y esto lo podemos hacer, hay herramientas gratuitas que te lo permiten, como puede ser Google Analytics, y que no es complicado implementarlo. Y dices, vale, del 100% de visitas, el 0,3% se convierten en clientes. Trabajemos primero por estrategias, recomendaciones, etcétera, para subir ese porcentaje y luego incrementa la publicidad para meter tráfico a tu web y que ese porcentaje realmente lo aproveches de mejor manera y hagas más rentable la inversión que estás haciendo. Esto es un paso totalmente fundamental, porque si no, realmente estamos perdiendo rentabilidad en la inversión que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no me haya explicado bien? ¿Voy muy rápido hablando? Muy bien, genial. Chats online. ¿Alguien los utiliza en vuestras web? ¿Los web chats? ¿Quién lo utiliza? Vale. ¿Te funciona? Algunas veces. En términos globales, dirías... 20%. Vale. ¿Alguien más? En la plataforma de Violada se utiliza mucho el chat. Vale. Es educativo. Sí, totalmente. ¿Lo recomendarías? Vale. ¿En tu caso? Levanta la mano. Para compras, muchas veces me toca hacer chat online y para una respuesta rápida acerca de un costo o un precio. Las webs son inhumanas. ¿Os imagináis ir a una tienda física a comprar un producto, lo que sea, ropa, que entres en la tienda y no haya nadie que te atienda? ¿Cómo te sentirías? Raro. Frustrado. Aquí le pregunto. O que preguntéis a alguien en la tienda y te diga, en 3 horas te respondo. Eso es lo que pasa, eso es un símil con lo que pasa en las webs. Y una web, la experiencia es exactamente la misma. Por lo que los web chat, en el 100% de los casos, y esta es la única herramienta que me atrevo a decir esto, en el 100% de los casos que hemos implementado herramientas de web chat, han mejorado las conversiones de cara a conversión, o a ventas, como comentabas, o a contacto. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor está dudando, tiene alguna duda de tu producto, y sí, puedes tener un formulario de contacto, un teléfono, pero a lo mejor no puede llamar en ese momento. Pero si le sale un pequeño web chat y dice, voy a preguntar, esa persona a lo mejor se habría ido sin preguntarte, has perdido un potencial cliente. Y esto tenéis distintas herramientas, hay muchas, Fijaos, esta es una que se llama Zopin, esta tiene una versión gratuita. Yo la utilicé hace años, a mí no me gusta especialmente, pero quería comentaros la que está ahí. Yo desde hace años utilizo uno que se llama Liveview. Creo que cuesta unos $29 al mes. Y esta es una de las mejores inversiones que hago, porque vuelvo a lo mismo, multiplicamos el ratio de conversión a nuestro objetivo de la gente que entra en la web, en la tienda online o en el blog. ¿De qué te vale estar invirtiendo si inviertes en publicidad en Facebook para llevar tráfico aquí y que te convierta el 0,001%? No tiene sentido. Fijaos, un web chat al final viene a ser algo como esto, ¿no? Donde se puede personalizar con el logo de vuestra empresa, vuestros colores, la fotografía de la persona, distintos idiomas, la opción de hacer un Skype, yo te llamo, tú me llamas, envíame un mensaje, hay 1000 opciones. Incluso tiene un pequeño sistema de inteligencia artificial para automatizar ciertas contestaciones a ciertas preguntas que se hacen habitualmente, ¿no? Pero, mirad, esto es una estadística real, fijaos que aquí marco una conversión del 1%. ¿Qué significa esto? Era, cuando instalamos en una página web este web chat, el 1% de las visitas que llegaban nos contactaban por el chat. Os puedo asegurar que con vuestro formulario de contacto este ratio es infinitamente menor, segurísimo. Y este es el ratio puesto sin optimizar. 6 meses después, trabajando la optimización, se multiplicó la conversión del 1% al 3,24%. Esto es más de 3 veces de conversión al objetivo inicial que tenemos. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Es decir, esta es una de las mejores herramientas con un coste, porque a veces hay herramientas que pueden ser muy buenas y tal, pero tienen un coste para las pymes elevado. Pero al final es que para mí esto es una inversión si lo sabes utilizar. Ahora bien, si metemos un recurso, si metemos una acción nueva, que tengamos recursos para responder. Y me explico. Si veis un web chat y escribís, ¿cuánto tiempo esperáis a que os conteste? Inmediatamente. Inmediatamente. Decidme un tiempo.
minutos 10 segundos. 10 segundos. Claro, por lo que es un arma de doble filo. Si tú pones esto y tú no lo puedes atender y el usuario se queda ahí, generas el efecto contrario. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Yo, al final, como me dedico a esto, cada vez que veo en una web un web chat les escribo y empiezo a medir tiempos de claro, al final es algo que me dedico a hacer. De media, por encima del minuto. Tiempo de respuesta, de media. Por encima del minuto. ¿Qué voy a estar? ¿Qué piensan? ¿Que estoy un minuto mirando así a la web esperando a alguien a que me conteste? Entonces, es tan importante el uso, en este caso, de este tipo de tecnología, pero como el uso que estás haciendo de ella. No solo es, lo instalo y esto ya funciona solo. No, no, no. De hecho, sí. Yo no conozco esa herramienta más que la he visto en las páginas de internet, pero digamos, Sí. si uno, vamos a poner en su página de uno, contrata esto o compra Sí. esta herramienta, ¿cómo se comunica con uno? ¿Al teléfono? ¿A qué? Para que uno conteste inmediatamente. Vale, lo más sencillo es que a través de hacerlo a través de email. Tú puedes, por ejemplo, puedes limitar estas cosas y decir, oye, yo no puedo arriesgarme a hacer llamadas, solo que la gente me escriba y esto te llega a una plataforma y te entra un email a tu correo electrónico o por una aplicación, también para el tema de movilidad. Es decir, yo, por ejemplo, con esto llevo una aplicación en mi móvil, de tal manera que si alguien me escriba, esté donde esté, lo recibo y puedo contestar a tiempo real. Luego hay pequeños trucos con los que jugar, porque seguro que alguno de vosotros estáis pensando, ya, bueno, pero yo es que no puedo asegurar una respuesta en menos de un minuto, entre los cuales me incluyo yo. Ya, pero hay pequeños trucos, porque hay una opción que tiene donde funciona como una especie de no chat en directo, es decir, donde la gente escribe y le dices, gracias por enviarnos el mensaje, en breve nos pondremos en contacto contigo. Entonces el usuario se queda tranquilo y dice, no, vale, ya está. Ya, pero tú ya has tenido ese contacto. Ahora tienes que responderlo, para mí el tiempo debería ser inferior a 3-4 horas, sería lo suyo, en responder todo eso. Porque si no, sabéis que cuanto más tiempo pasa, han pedido también probablemente a la competencia opciones, estás perdiendo tiempo en todo ello, ¿no? Entonces son herramientas muy, muy potentes. ¿Alguna duda hasta aquí o pregunta? Sí. Yo soy nueva en este tema tecnológico, así que qué pena de pronto hay No, no, gente no. que tiene más experiencia. ¿Usted nos recomienda Live Feed a manera de un chat web? Sí. ¿Cuál nos recomienda a manera de nuestra página web? O sea, ¿con quién? WordPress, sin lugar a dudas. Si es página web, el sistema llamado WordPress. Lo que sí os diría, a ver, yo soy partidario de contratar a profesionales para hacer las cosas en todo en la vida, no solo en marketing digital. Porque uno de los grandes errores que cometen muchas empresas es, si esto lo puedo hacer yo, porque parece fácil. Cuidado, es una falsa percepción. Parece fácil hacer publicidad en Facebook porque entras y te dice cómo hacer todo, pero a que no te funciona bien. Hacerla es fácil, que funcione es otra cosa. Entonces yo con esto soy muy crítico porque veo que muchas empresas fallan por esto. Porque dicen, no, pero si la web, hay una empresa que me la hace por $100. Es imposible hacer una web bien por $100. Y creerme que lo caro de una web es lo que no se ve, no es la parte que se ve. Y una web mal hecha condiciona absolutamente todo. Que tu web no posicione bien en Google, que tu web tarde mucho tiempo en cargar y no posicione en Google, que tu web tenga fallas de seguridad y te roben información de tus clientes y te metas en un problema por temas legales. Son muchísimas cosas. Por lo que yo sí os diría que recurrieseis siempre a empresas o profesionales que se dedican a ello. Una vez dicho eso, utilizar sistemas de código abierto como puede ser WordPress. ¿Por qué? Porque os van a ser mucho más baratos y vosotros mismos vais a poder gestionar la web, actualizar contenidos, textos, imágenes, videos de una manera sencilla. No dependáis nunca de alguna agencia para esto. Wings or just good? A ver, yo no soy muy partidario de ese tipo de plataformas. ¿No? No. ¿Cuál Porque es la no son... diferencia entre Word y Wings? Porque Wix son templates que vienen predefinidos, están en sus servidores y tienes un acceso limitado a la página web. Muy limitado. Cuando tú coges un WordPress es un sistema gratuito y tú lo instalas en tu servidor. Es tuyo. Pero si tú le pagas a Wings, Sí, pero es de ellos, no es tuyo. igual. Ok. Es de ellos. Es diferente. Es Porque diferente. lo puedes pagar. Pero si es gratis, entonces va a ser con Sí, ellos. Pero si tú le pagas, ya pero es sigue tuyo. sin ser tuyo porque no está en tu servidor, lo dominan ellos. Imagínate que mañana la empresa Wix desaparece, bancarrota, y tu web ha dejado de funcionar. Muchísimo. Todo lo que creaste. Has perdido, pero a lo mejor varios años de trabajo. La única excepción que digo en esta parte, y la digo desde hace poco, si vais a montar una tienda online, Shopify, empresa canadiense además. ¿Cómo se llama? Shopify. Shopify es una empresa que te permite desde unos $20 al mes tener una tienda online completa y ¿Cómo se escribe, perdón? S-H-O-P-I-F-Y.
No sé ya ni deletrear. B-H-Y-F-Y al final. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Soy malísimo para deletrear. Se anota. Pero realmente esto es muy potente. Yo lo utilizo desde hace años y es la única que me atrevo a decir eso porque funciona muy bien. Porque si a lo mejor queréis montar una tienda online, ¿qué sucede? Que cuando montar una tienda online bien, cuesta bastante dinero. Bien. Entonces, si estás empezando y no sabes si te va a funcionar, gastarte 6-7 mil dólares en montar una tienda online, yo no te lo recomendaría. Gástate menos, el resto inviértelo en publicidad para generar ventas y si la empresa crece, a lo mejor te montas una página web. Un poco el método Lean Startup, ¿no? Mínimo producto viable. Al final es buscar las maneras más sencillas. Pero en el caso de web o blog, yo os recomendaría WordPress en esa parte. En todo esto hay un paso fundamental para la web y para todo lo que vais a hacer, y es que conozcáis a la persona a la que queréis vender vuestro producto o servicio. ¿Les conocéis bien? ¿Les tenéis bien definidos? ¿Alguien sí? Si decís que no, Nadie hace estudios de trampa. La demografía. la demografía o el buyer persona, la persona que te va a comprar. ¿Por qué digo esto? Si esto no está hecho, creedme que el resto va a estar mal. Es el primer, porque si tú no conoces a quién le vas a vender, ¿cómo voy a diseñar la web? ¿Cómo voy a diseñar los contenidos que publico en mis distintas plataformas para generar el impacto? Fijaos, mismo producto, ¿se lo venderíais de igual manera a toda esta gente de los Simpsons? El mismo producto, ¿eh? Al que bebe, a la música, al más amigable, al que se mete en problemas, al divertido, al loco, al más viejo, a la más joven o a los mejores amigos. Si lo intentases vender de la misma manera, fracasarías, porque cada uno percibe la vida de una manera, influye en distintas cosas. Por lo tanto, tú tienes que crear o saber a quién vas a vender. A partir de aquí me puede decir, es que mi público es todo el mundo. Mentira. Nadie, tu público puede ser todo el mundo, eso es totalmente imposible. Y aún así, si tu público es muy grande, porque puede ser, la siguiente pregunta que te debes hacer, ¿tienes recursos personales y económicos para impactar a toda la audiencia? Es que mi público son 10 millones de canadienses. ¿Qué presupuesto de marketing tienes al mes? $300. ¿Creéis que está alineado? No tiene sentido. Por lo tanto, céntrate en micronichos de mercado. Hace poco, con una marca de motos, sacamos 16 perfiles de potenciales clientes. Y lo primero que dijeron, ¿y cómo hacemos contenido para 16? Les dije, empecemos haciendo contenido para uno, probemos el modelo, cuando veamos que funciona, escálalo al resto de perfiles. Porque siempre va a haber un perfil de cliente que, por lo que sea, te interese más, porque es tu cliente principal, no sé, defínelo tú, pero defínelo, ¿no? Y lo que quiero ver es cómo hacer esto, ¿no? Yo lo llamo plantilla del potencial cliente o buyer persona, llamadlo como queráis, ¿no? Pero quiero deciros los cuatro pasos y voy a poner un ejemplo a la vez de cómo se hace, ¿no? La fase 1, ¿no? Como esto, al final lo que tenemos que hacer es ponerles nombres y describir sus gustos, sus necesidades, lo que les preocupa, etcétera, etcétera. Como os he dicho, la presentación la vais a tener tal y como lo estoy explicando, para que tengáis acceso a todo. El ejemplo que voy a utilizar es una marca de accesorios y servicios exclusivos para perros, porque ahora, pues bueno, cada vez está más de moda, entonces la gente cuida mucho a sus perritos, es uno más en la familia y se invierte dinero en el perro, ¿no? Vamos a crear dos perfiles de posibles clientes. Una pareja llamada Roberto y Susana, leo literalmente, pareja de mediana edad, no tiene hijos, nivel socioeconómico alto, viajeros, les gusta disfrutar de la vida viviendo nuevas experiencias y su perro es uno más en la familia, por lo que siempre va con ellos. Les gusta que el perro esté muy bien cuidado, son muy prácticos con él, ya que el poco tiempo del que disponen lo quieren para disfrutar. ¿Alguien tiene alguna descripción así de su público objetivo? No. ¿Creéis que si la tuvieseis, dirigiríais mejor vuestras acciones? Sin lugar a dudas. ¿Y sabéis el problema de las redes sociales? Que si no tenéis esto es imposible segmentar bien. Porque la segmentación en redes sociales es muy potente, pero se basa principalmente en demografía, gustos e intereses. Por lo que si tú no tienes todo esto, probablemente la segmentación no sea buena y estés invirtiendo o gastando un dinero en este caso que no vas a rentabilizar. Voy a poner otro perfil de cliente en este caso, una persona llamada Marta, es una chica joven, soltera, amante de los animales, nivel socioeconómico medio alto, amante de moda y complementos, se preocupa por todo lo relacionado con diseño, estética y quiere que su perro esté siempre muy bien cuidado. Le gusta viajar con él y hace planes pensando en sitios donde pueda ir con él. Por lo tanto, la manera de llegar a estos dos públicos es totalmente distinta. Vamos a la segunda fase. Ya tenemos, aquí he sacado 2, pero pueden ser 5, 3 o 24.
una vez hemos definido estos perfiles, lo que tenemos que definir es los objetivos a conseguir por cada uno de los perfiles, ¿no? ¿Cuáles son los principales servicios que ese perfil, ese nicho de mercado, le va a interesar por orden de prioridad? Y leo. Cogemos a Marta, ¿vale? Para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, hemos dicho que uno de sus principales problemas es la falta de tiempo para tener a su perro perfectamente aseado, por lo que es una potencial cliente de un servicio semanal de peluquería canina, que además a lo mejor quiere complementar con un servicio de masaje relajante para su perro de manera mensual. Con todo esto, lo que vas a poder hacer es que cuando tú haces una campaña dirigida a esta audiencia, saber por dónde le tienes que enganchar, además en este caso es un tema muy emocional, que hablamos de animales, y cuando llegan a tu web, mostrar el contenido alineado con todo esto. Porque a lo mejor esta audiencia quiere eso, y tú tienes este servicio en tu web, pero no está visible en una primera instancia, entonces la persona no lo ve y se te va. Por lo tanto, no ha convertido a cliente. Fijaos que aquí, este simple trabajo de análisis, de research, te puede llevar mucho tiempo. Esto lleva tiempo, pero es clave para hacerlo. No hagáis ninguna acción hasta tener todo esto hecho. Pero me quedan dos fases más. Tercera fase. Ahora tenemos que ver dónde nos encuentran y dónde les encontramos. Es decir, en qué sitios está nuestro cliente, si compra online o offline, qué blogs lee, qué webs, en qué foros está. Sacar toda la información que podáis de ellos. La información la podemos sacar desde encuestas típicas en el mundo offline, si tenéis la posibilidad, como en el mundo online. Al final se pueden hacer encuestas, incluso muy segmentadas en Facebook, puedes lanzar encuestas a demografías concretas. Personas que viven en Toronto en determinado código postal, que son mujeres entre 18 y 35 años y amantes de los perros de raza Yorkshire. Y a lo mejor te dice 824, perfecto, ese es mi target. Y ahí es donde haces el estudio de mercado, y el coste de eso es totalmente mínimo. Y la cuarta fase, esto es previsional. Esto al final es una previsión. La realidad suele ser distinta, ¿no? Por lo que esto al final es algo vivo. Sobre la marcha tenemos que ir actualizando, trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Podéis utilizar, yo lo alineo con lo mismo, el llamado mapa de empatía, para dar respuesta también a todas estas preguntas que queremos de su usuario, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones? Porque al final vuestro producto lo que está haciendo es solucionar un problema a alguien, el que sea. ¿Qué le dicen los amigos, el jefe, las ofertas del mercado? ¿Cómo es su aspecto? ¿Cómo viste? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus deseos? Cuanta más información tengáis, mejor vais a poder llegar a ellos y, por supuesto, diferenciaros de la competencia, ¿no? Y aquí es donde voy a meter la parte de inbound marketing. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Os es útil esta parte? ¿Creéis que es útil todo esto? Sí. Va. Se habla mucho del inbound marketing, ¿vale? Hay miles de definiciones, pero para mí es muy sencillo. Al final es no molestes al usuario. Es decir, estamos hartos. ¿No os pasa que entráis en webs, en periódicos online y te salen un banner por aquí, un pop-up por aquí, lo cierro por aquí, se me abre otro que me está saliendo por ahí? Es decir, rompes toda la experiencia, es auténticamente horrible. Es decir, al usuario estamos hartos, por eso cada vez los adblockers están creciendo más, porque nos molesta la publicidad. El inbound marketing lo que se trata en definitiva es generar algún tipo de contenido al usuario que no le interrumpa, sino que le enriquezca de alguna manera, que le ayude. Es decir, no intentar vender al usuario directamente. Esto es como enamorar, ¿no? Y voy a pasar un poquito más adelante para explicar esto, porque quiero saltarme esta zona, luego vuelvo, no habría problema. Porque ahora que estoy hablando de eso, a ver ahora dónde lo tengo. Aquí, esto es lo que os quería mostrar. ¿Vale? Pues lo que decía de no vendamos al usuario, ¿no? Lo normal que hacemos es que... ¿Cuántos tenéis una estrategia de marketing digital definida? ¿Cómo? Una estrategia de marketing digital definida. Perdonad. Algunas están perdidas. Es decir, si no sabemos a dónde vamos, es muy difícil al final conseguir resultados. Cuando vas a lanzar un negocio, haces un business plan de negocio. Si no, sería una auténtica locura, sería casi un suicidio de negocio. Esto es exactamente lo mismo, os estáis suicidando si no hay una estrategia digital. Por eso la mayoría no funciona. Y la segunda razón por la que no funciona es porque no se invierten los recursos suficientes, económicamente hablando y en personal, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando vamos a contratar a alguien para el tema digital, se contrata a la persona más joven, la persona más barata o la persona que ha hecho un curso de 2 meses.
Imaginaos, yo no sé nada de bolsa, de invertir en acciones de empresas, pero me he hecho un curso de 3 meses online de cómo invertir en bolsa. Y tenéis 50.000 dólares. ¿Me los dais para invertir? Claro que no. ¿A que no lo habéis dudado? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la probabilidad más segura que pase con vuestro dinero? Se pierde. Que lo perdáis. Exactamente lo mismo. Si ponemos en manos de personas que no están cualificadas todo esto, realmente el marketing digital es mucho más complejo de lo que parece. El problema es que crea la falsa percepción de que es sencillo. Y hace 7, 8 años, 10 años, yo llevo dedicándome desde el año 2000 a esto, era relativamente sencillo. Ahora creerme que es extremadamente complicado. Porque de hecho hay profesionales por cada línea del marketing, y ya no puede haber un profesional que diga, yo sé de todo, soy experto en... Imposible. A no ser que seas más a nivel estratégico de la parte de negocio, ¿no? Por lo tanto, vale, cogemos y digo, vale, yo creo contenidos, publico cosas en redes sociales, y de ahí yo espero que la gente me compre. ¿Es esto o no lo que suele pasar? ¿Y acaba sucediendo esto o no se cumple esta regla? Esto no se cumple. Es decir, el panorama de la venta ha cambiado mucho, nos guste o no nos guste, no voy a entrar a valorar si eso es bueno o malo, pero la realidad es que el camino ya es más largo. Tú te enfocas a generar distintos tipos de contenidos. Para lo que necesitas previamente, conocer a ese usuario que hemos dicho para saber qué contenido le va a interesar. Porque a lo mejor tu usuario le gusta más Instagram y prefiere contenidos emocionales. Analízalo. Tienes que ponerlo delante del usuario. El problema de las redes sociales es que hay una infoxicación de contenidos brutal. Hay tanta información que por bueno que sea tu contenido, es prácticamente invisible. Por lo tanto, si inviertes tiempo y recursos y dinero en generar algo que merece la pena y que es bueno, invierten en ponerlo delante del usuario, porque si no, lo van a ver 10 personas. O si lo publicáis, no sé, uno de los mayores engaños que hay, Facebook y los vídeos. Cuando subís un vídeo en Facebook, ¿qué pasa con las visualizaciones? ¿Hay muchas? ¿Y cómo te sientes? ¡Guau! Tengo 1200. Mentira. Eso es falso. Eso es un recurso que utiliza, eso es marketing, es un recurso que utiliza Facebook para que te sientas bien. Exacto. Es cierto, es decir, al final, ¿usáis Facebook a nivel personal? ¿Sí? ¿Qué hacéis en Facebook? Ser sinceros. Chismear. ¿Cierto? Ver qué hace el otro. ¿Por qué estamos en Facebook, aparte de para eso? Para dar envidia. Es decir, tú estás en la playa de vacaciones, subes una foto y dices, en la playa. Y no lo pones, pero está entre comillas, y tú no. Vale, tú subes esa foto, tienes un me gusta. ¿Cómo te sientes? Fatal. Es el peor día de tu vida. Te afecta. Tienes 120 watts. Esto es grande. Es un tema emocional puramente. ¿Vale? Por lo tanto, las métricas están manejadas y en el caso, por ejemplo, de Facebook sucede lo mismo, no son visualizaciones reales. Sabéis que al final, cuando alguien pasa, automáticamente se le arranca el vídeo. Ahí va una visualización. Se supone que cuenta a partir de los 3 segundos, pero 3 segundos pasan entre que pasas, etcétera, etcétera. Entonces, son visualizaciones falsas. Vale, lo ponemos delante del usuario. A continuación, tenemos que humanizar a la empresa, ¿no? Es decir, podemos utilizar distintas cosas, como hemos visto, como el web chat, otros canales, pero es importante, ¿no? Porque los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. Escuchar a los clientes y con ello educarles. Creo que todas las empresas tenemos la responsabilidad de educar a los clientes. Porque cuanto más sepan los clientes de vuestro producto, mejor le vais a poder vender. Yo por lo menos, no sé, tengo la percepción de cuando yo era pequeño, que las empresas o muchos sectores querían que supiésemos menos para podernos manipular y vender mejor, ¿no? Yo recuerdo los bancos, lo decían, oye, cuanto menos sepa de finanzas un cliente, mejor, porque le puedo poner este fondo de inversión basura que no vale para nada, pero para mí es todo lo contrario. Si tú tienes clientes que saben, realmente van a valorar y van a ver la necesidad de tu producto, porque muchas veces incluso hay productos que lo necesitan pero no lo saben, porque les falta el conocimiento al respecto. Y eso es el marketing de contenidos. Es un contenido que no es comercial, pero que le va a ayudar y te va a ayudar a ir enriqueciendo ese cliente para convertirlo en cliente real. Todo esto te va a generar una imagen de marca, ¿no? Y esta imagen de marca construye relaciones con usuarios y con clientes, por ambos lados. Y esto es lo que te va a llevar al final a un proceso de ventas. Esto es más largo, totalmente. Y esto hay que ir cambiando sobre la marcha.
El marketing digital cambia prácticamente semanalmente, es una auténtica locura. Es decir, yo dedico el 100% de mi tiempo a esto y creo que no soy capaz ni de consumir el 0,01 de la información que se genera a diario sobre el sector. Es totalmente imposible. Pero sí es importante saber todos esos cambios si realmente quieres aprovechar absolutamente todo. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Vale. Si hay algo que queréis que hable y que no voy a hablar, o que no he hablado, porque al final como hay muchos temas, decírmelo y sobre la marcha los tocamos, sí. Tú dices que cambia constantemente lo que está pasando en todo lo que es marketing digital, ¿de qué esperanza hay? O sea que cuando uno hace toda esa estrategia, ¿tiene que volverla como a rehacer cada año o cómo? Cada año. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Es decir, O sea, revisitar todos estos pasos cada 3 meses. constantemente. Es decir, a ver, yo trabajo con planes estratégicos a 3 meses, no a un año, y con presupuestos a 3 meses. Porque no tiene sentido, es decir, vamos a planificar a un año, y al final hay cosas que no haces por falta de presupuesto, porque se ha mal invertido el presupuesto, porque han cambiado las cosas. Y esto nos pasa mucho con empresas que burocráticamente, sobre todo empresas grandes, son muy complicadas, es que para pedir permiso, entonces, pero las empresas pequeñas somos mucho más manejables en todo esto, y esto puede ser mucho más rápido. Entonces, yo cuando hablo de crear estrategia, no hablo de crear un documento Word de 48.000 páginas. Hablo de un mapa, una hoja de ruta que te guíe, algo que sea visible, que sea visual y que sea realmente útil para todo esto. Práctico, porque si no, nos vamos a volver locos, es totalmente inviable todo eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Si hay una mano por allí? ¿Sí? Usted decía que hay que analizar todo acerca del posible nicho de mercado. Si yo me enfoco en un nicho de mercado, en una personas, por decir algo, personas que les gusta cuidar el planeta, que son interesantes en cuidar el planeta, ¿cómo hago para averiguar todo eso que usted dice que hay que averiguar de ellos? Vale, mira, existen distintas herramientas. Por ejemplo, si tienes instalado Google Analytics en tu página web, que es un sistema de analítica web, de ahí puedes sacar información de los usuarios que están llegando. Hay otro sistema que es muy útil y se usa muy poco. Hay una herramienta de Google gratuita que se llama Keyword Tools. Y esa herramienta puedes ver la demografía y datos psicográficos del usuario que hace búsquedas de determinadas palabras clave en determinada ubicación. ¿Cómo se llama otra vez? Keywords Tools de Google. Es decir, yo puedo, de hecho en la presentación os voy a dejar un enlace donde explico todo esto para crear lo que llamo Reader Persona, que es distinto al Buyer Persona, porque a veces la persona que consume tus contenidos no es la misma que la que compra tu producto, y si se da esto hay que crear perfiles separados. Pero esta herramienta, es decir, yo quiero saber que la gente que busca comida orgánica en Toronto, ¿quiénes son? Puedo saberlo. Y a partir de ahí vas conociendo a esos usuarios. Esto es un proceso que no es me pongo hoy 2 horas, es algo que tiene que ser una constante. Básicamente para mí, sabéis que se habla mucho de transformación digital y de digitalización de negocios, pero la base de todo esto es un cambio de cómo trabajamos, es un cambio de gestión empresarial, no tanto un cambio de herramientas, es un cambio de cómo las empresas funcionamos, cómo invertimos el tiempo en unas herramientas o en otras herramientas. Porque a lo mejor estamos acostumbrados, imaginaos, a hacer un 40% de nuestro tiempo en vender en llamadas directas, y no hemos probado que utilizando a lo mejor una herramienta de LinkedIn, en ese tiempo mejoramos por 2 la adquisición de clientes. Entonces muchas veces, lo que muchas veces me encuentro es que me dicen, no, es que yo no tengo tiempo para esto. Digo, no tienes tiempo para incrementar un 20% las ventas de tus clientes en los próximos 2 años. Dejadme contaros un caso real de aquí de Toronto. Vale, yo llevo viviendo aquí 2 años, ¿no? He estado trabajando hasta hace 4 meses como consultor externo de una empresa, una startup, que nació aquí hace 5 años en Toronto, tecnológica. Cuando entré, hace año y medio eran unas 20 personas. Había unos 40 clientes. En 1 año y 4 meses conseguimos que la empresa creciese 1000% en clientes, negocio B2B, y acaba de ser comprada hace 3 meses por la multinacional Yelp por $20 millones. Una startup que creció hasta 40 personas. ¿Cuál fue una de las claves de todo esto? Ellos venden un sistema que era social Wi-Fi, Wi-Fi para comercios, para que la gente se pueda conectar en tu tienda, en tu restaurante, en el centro comercial, y de ahí obtener datos y poder impactarles luego por email, por SMS u otras campañas.
Pero lo que hacían iban a todo tipo de locales, restaurantes, centros comerciales, todo. Entonces dijimos, no, vamos a un micro nicho. ¿Cuál es? ¿De quién tenéis ahora más clientes? Y decían, pues bares, restaurantes, vamos a por ellos. Cerramos el abanico de clientes a un nicho concreto. Vale, ¿quién es el tomador de decisión en los restaurantes? El propietario. Vamos a generar contenidos relacionados de cómo los propietarios de restaurantes en Toronto pueden utilizar el marketing digital para conseguir más clientes, hacer que los clientes vuelvan más, contenidos puramente educacionales. Hacíamos webinars, ebooks gratuitos, y esto fue lo que ayudó a disparar la captación de leads, y bien trabajado obviamente con toda la parte del departamento de ventas, fue lo que hizo que se disparase el crecimiento de clientes. Por eso os digo que es tan importante segmentar y cerrar al máximo ese abanico, porque muchas veces tenemos la sensación de que si no nos estamos perdiendo cosas, pero insisto, es una percepción, no es real. Cuanto más cierras el abanico, mejor te puedes enfocar. Más preguntas. ¿Está todo claro? Sí. Muchas personas dicen, no, yo tengo 17.000 millones de seguidores en mi página de Facebook y con eso ya se considera que tiene la mejor estrategia de marketing digital. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que visitéis la página de fans de Starbucks. Veáis los seguidores que tiene y mirar la interacción que tiene por publicación. La página de Starbucks. La del café. La del café. Y a partir de ahí decirme si valen para algo los fans o no. Tienen 35 millones de fans. Vais a ver cómo porcentualmente es mínimo. Y aparte, ¿tú qué tienes de un fan? Nada. Una foto y un nombre. No tienes absolutamente nada. Lo que tienes que conseguir es que esos fans llevártelos a algún canal tuyo para que te dejen el contacto. Un nombre, un email, un teléfono, y ahí sí los tienes agarrados. Entre otras cosas, Facebook fue cambiando paulatinamente, que antes tú podías tener esa información que supuestamente era tuya, pero hoy en día es cero. Tú no tienes sino una estadística que son los que ellos te dan. Cuando tú publicas algo, lo ves solamente un porcentaje, ¿verdad? Sí. Hace años había una opción, era ilegal, pero se podía hacer. Facebook tenía un fallo de seguridad y en los perfiles personales podías exportar las direcciones de emails de los contactos. Entonces, muchas empresas lo que hacían, se creaban perfiles de personas y con ese truco exportaban, pero esto realmente no se puede hacer, incumple cualquier normativa de protección de datos, ¿no? Pero también lo que dice es eso, al principio cuando tú publicabas, cuando empezamos en Facebook lo veía prácticamente el 100% de tu audiencia. Pero claro, esto va creciendo, entonces Facebook al final es un negocio, no lo perdamos de vista, es lo que quiere hacer dinero, y desde que salió a bolsa, salieron a $35, están ya a $180. Para mí es una de las empresas que mejor lo está haciendo a nivel de negocio. Ha sabido comprar a quien tiene que comprar, lo ha hecho todo perfecto. Para mí es un gran modelo de estudio de cómo estar haciendo. Y se está reinventando constantemente su modelo de negocio, si os dais cuenta, constantemente. Roba ideas a la competencia y los fusila. Lo último con Snapchat. Le ha robado literalmente la idea de Stories y le está quitando gente. Snapchat lo está pasando fatal. Está con una deuda enorme, perdiendo usuarios, etcétera, etcétera. Por lo que yo aquí con esto me quedo con una moraleja. Lo primero, fíjate en los mejores y cópiales las ideas y llévatelas para ti. Es decir, ¿quién es el que triunfa? Yo quiero montar un marketplace. ¿Quién es el mejor marketplace del mundo? Amazon. Copia Amazon. Directamente. Y otra de las bases que para mí será lo que hagan los negocios más exitosos en el futuro serán los datos. El saber sacar información de los datos. No tener datos. Tener datos es súper fácil. Tenemos todos. Es muy fácil tener datos. Sacar información de ellos no es tan sencillo. ¿Quién es para vosotros la empresa más potente de este planeta? Potente. Más poderosa. Creo que es Google. Lo sabe todo. ¿Qué sabe Google de vosotros? Todo. ¿Me lo podéis demostrar? ¿Alguien me puede demostrar, pero realmente, mira, esto es lo que sabe Google de mí? Cuando tú, Por ejemplo, el teléfono sabe a dónde uno ha ido, a dónde no ha ido, el historial de donde uno va en internet, todo eso. Los contactos de uno. Sabe todos los contactos de uno. lo que habla, tus cosas íntimas. Eso es cierto. ¿Alguna vez le habéis preguntado a Google algo que no le preguntaríais a nadie? Sí. ¿A nadie? ¿Y quién lo sabe? Tú y Google. Eso está en sus servidores. Cuidado. Nos lo tomamos a risa, pero eso es información. Another one knows Siri. You call Siri and says, I'm looking, like, the other day I'm talking with my friend and says, Siri, my friend looking for a boyfriend.
we found that in the area, somebody's single. Sí. No, Syria. Syria is serious. Yeah, Syria. Es súper inteligente, todo el tema de predictivo, ¿no? Eso... Pero yo os quiero decir para que veáis lo que Google, un sitio donde podéis ver lo que Google sabe de vosotros, mejor dicho, lo que Google dice que sabe de vosotros, pues imaginaos lo que sabe y nos dice. Si entráis en google.com/dashboard y os logueáis con vuestra cuenta de Gmail, vais a llegar a un panel donde está toda la información puesta. ¿Cómo es? google.com/dashboard y encontraréis todas las búsquedas que habéis hecho a lo largo de vuestra vida en Google. Ahí están. Dashboard. Y los que tenemos 4 cuentas. Pues con las que hayas estado logueado cuando eso. Tiene un rastreo tuyo a tiempo real de dónde estás. Hay una parte que es de ubicación y te muestra un mapa prácticamente minuto a minuto de dónde has estado. Te traquea con tu móvil, literalmente. Es decir, sabe dónde vivo, porque si yo entrase ahora, yo vivo de aquí cerca y se ve la ruta que he hecho andando hasta aquí. Sabe dónde estoy ahora. Sabe Pero todo. si tú permites, porque ellos te preguntan si quieres que being track. Sí, no. Sí, es yo cierto. solamente 2 o 3 personas han dicho que no. Yo he dicho que no. No, muchas veces no lo sabemos. El problema es que muchas veces das autorizaciones que no sabes. Y te sorprenderías. De hecho, quien crea que no le están monitorizando ninguna, entrar en vuestro iPhone, cada una de las aplicaciones, y mirad si hay alguna con la ubicación. Vais a ver cómo de repente os sorprendéis porque habéis instalado algo. ¡Ah, que sí, sí, sí! Porque tenías prisa. Estás controlado. Igual espérate que me dejaste preocupada con él. No, no, si no te preocuparse, no. ¿Y solamente dando mi nombre? O ¿En sea, dónde? tú dices que entre a google.com Con tu cuenta de Gmail, con tu correo, entras, se supone que... necesito poner mi... Sí, sí, claro. mi password. Sí, Yo soy Gmail. Ok, ya. sí. Pero eso todo, pero pensarlo en positivo, a mí me encanta. Si no tenéis nada que ocultar. Pero desde el punto de vista de marketing es genial, porque vamos a tener o tenemos información muy buena para impactar a los distintos usuarios. Que antes tenías que demorar y tener un presupuesto alto en una investigación de mercado, ahora lo haces en pantalla. Sí. Vale, para finalizar, quiero dejaros un recurso que os puede ser muy útil. Bueno, la presentación eran unas 40 y pico páginas, pero yo la 42. Esto me va a llegar por email. Sí, mañana os lo envío. Mirad, os quiero compartir un... para mí es muy importante y es un obsesivo de la medición, de la métrica. Porque lo que no se puede medir, obviamente no lo podemos mejorar. Entonces, el no medir cosas es que no lo entiendo. Pero el principal problema que tenemos con las métricas en Internet es que hay tanto para medir que no sabes qué medir. Y no sabes tomar decisiones inteligentes. Simplemente, si vosotros, por ejemplo, exportáis las estadísticas de una fanpage de Facebook, solo las estadísticas, hay más de 300 indicadores. Solo con eso. Un humano es imposible parametrizar y sacar datos, es totalmente imposible, una máquina puede hacerlo, nosotros no. Para mí es llevarlo a la mínima expresión, es decir, 4 o 5 indicadores máximo y sacar decisiones de ahí, ya luego lo iremos creciendo. Entonces, una de las grandes dudas que hay siempre es en la parte de marketing de contenido, es decir, vale, yo genero contenido, pero ¿cómo alineo eso con negocio? Porque muchas veces, sobre todo en empresas donde hay que pedir autorización o presupuesto, aparte financiera, es lo que más cuesta. Ya, yo estoy invirtiendo aquí, pero ¿dónde está el retorno real, no? Esto nos pasó hace poco en una empresa y le demostramos, porque el departamento financiero nos quería quitar el presupuesto, y le demostramos que el 80% de los nuevos clientes habían pasado al menos una vez por el blog de la empresa. Cuando tú pones ese dato encima de la mesa, no te puedo decir, no te sé decir hasta qué punto influye, no te lo sé ponderar, pero que influye, seguro. Bien, yo trabajo con un Excel súper sencillo, es el que utilizo con mi cliente y a diario, y trabajo en tres fases. La primera es una fase de métricas del sitio web, ¿no? Donde no se ve ahora bien, pero aquí es cada una de las publicaciones que hacéis, se va registrando todo. En este caso son para post en texto, por ejemplo, longitud, cuántas visitas ha tenido, todos los datos los vamos sacando absolutamente y vamos generando un histórico. ¿Cómo lo sacas? Esto lo podemos sacar, por ejemplo, con la herramienta de Google Analytics. Con esto sacamos esto. Pero fijaos que al final hay 6, 7, es decir, no hay muchos más indicadores para no volvernos locos. Esto empezó de un Excel mucho más grande, de un dashboard, y lo fui haciendo hacia un dashboard mucho más pequeñito, ¿vale? Nos vamos a la segunda fase, y es la fase de Social Metrics. Y en esta parte relaciono cada uno de los contenidos con su impacto en redes sociales.
para ver la interacción, cuántos han llegado de pago, cuántos no, cuántos me gustas ha tenido, cuántos comentarios, para ver el engagement de una publicación, porque no confundamos engagement con generación de negocio. Es decir, si vuestro objetivo es captar, por ejemplo, contactos de clientes, hay contenidos que de repente funcionan muy bien para interacción, pero no generan negocio. Y hay otros que funcionan muy mal en interacción, pero generan negocio. Por lo tanto, tenemos que aprender a diferenciarlo, y la única manera es haciendo cuadros de este tipo, generando un histórico para entender a nuestra audiencia. Y la última, que es la más interesante, la de métricas, de ventas, y alineamos cada uno de los contenidos, está todo tabulado, con, en este caso, está parametrizado para leads, para datos de potenciales clientes, dividiendo los leads en calientes y fríos. Es decir, un lead frío es alguien que me ha solicitado información, pero a día de hoy no está preparado para comprar mi producto. Por lo tanto, no pierdo el tiempo en haciendo llamadas de ventas, etcétera, etcétera. Y un lead caliente es aquel que creemos que hay una probabilidad de compra alta. Normalmente, ¿cómo se trabaja esto? Esto se trabaja con sistemas que nos permiten, con algoritmos, diferenciar, en base a métricas del pasado, el perfil de un cliente con probabilidad de conversión. De ahí sacamos clientes conseguidos e inversión realizada. Con todo eso, tenemos absolutamente todo el flujo del contenido, ¿no? Os lo dejo en esta URL, juanmelody.com/Toronto, os podéis descargar el Excel completamente entero, ¿vale? Lo he colgado ahí para que os lo podáis descargar. Como os digo, tendréis la presentación, así que vais a tener también esto, ¿no? Está totalmente abierto para que lo uséis, lo modifiquéis, o porque evidentemente, dependiendo del tipo de negocio, tienen que cambiar los indicadores, ¿no? Serían distintos. Eso está pensado para una empresa B2B. Y quería invitaros también. Yo soy un obsesivo de generar contenido. ¿Qué quieres decir? Párate ahí. ¿Qué Dime. quieres decir con B2B? Eso, lo estás haciendo desde vale. hoy y no te Vale. codificamos. Negocio que vende otro negocio, business to business. Negocios que venden a empresas, vale, perdonadme, que a veces no. Sí, asumí que entendimos y no. Sí, el Culpa Gracias, mía. gracias. ¿Vale? Porque no es lo mismo vender a otras empresas que vender a cliente final, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero, si vendéis a otras empresas, ¿hay alguien que se dedica a que venda a empresas? So, business to business, es eso. Es ese, B2B. Ok, Pero si vendéis a empresas, mucha gente dice, no, Facebook no vale para este tipo de negocios. Mentira. Es la red social más potente. En la empresa canadiense que os comentaba, el 95% de la publicidad la invertíamos en Facebook. Publicidad de Facebook. Funcionaba increíblemente. Entonces Facebook. Facebook funciona de maravilla. A día de hoy, no sé si en 2 años. A día de hoy funciona, es una pasada. Hay que saberlo utilizar. Es cierto que dependiendo del país cambian los costes bastante. Es decir, aquí en Canadá y Estados Unidos los costes son de los más elevados, ¿eh? En cuanto a clics, etcétera, etcétera, si lo comparamos con otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero Que funciona muy bien. si tú quieres hacer el marketing en Latinoamérica, Más barato. pagas en Correcto, con la demografía de allí, sí. Entonces, realmente funciona muy bien. Cuando no funciona es porque en el proceso falla algo, porque no está bien definido la audiencia, porque quien lo gestiona no está haciendo bien, falla algo, ¿estás seguro? Es decir, a la primera no te va a funcionar, tú vas a ir probando, pero te va a acabar funcionando, seguro. Yo no tengo ninguna duda en eso. Sí. ¿Qué tiempo en esos 3 meses le das tú al cliente para comprobar esa En 3 meses ningún resultado. Imposible. Vamos. Eso también, porque la Yo gente os digo, cree no. que las cosas son a la semana siguiente y hay errores. Por mi experiencia, en menos de 24 meses no se consiguen resultados. No quiero sonar dramático, Pero es la realidad. 24 meses. Pero es la realidad, yo soy muy sincero. Es Claro. decir, no os engañéis. Porque uno de los grandes errores es, no, vamos a hacer 3, 6 meses. Es que no. Es decir, y dependiendo del tipo de empresa, no es lo mismo una empresa que ya esté consolidada y tenga nombre y gran presupuesto publicitario, acortamos ese tiempo. Que alguna empresa que empiece de cero, que no tenga nombre, incluso se alarga ese tiempo. Pero a día de hoy la competencia es muy elevada, entonces es muy difícil generar tracción rápida en ese tiempo, porque en todo esto, a ver, que vais a fallar y os vais a equivocar, esto es un hecho. Esto es así, es decir, al final llegamos al éxito por fracasos. ¿Dónde está la clave? Por lo menos la que yo siempre digo, falla rápido y barato. Eso es lo que resume el éxito en marketing digital. Si tú fallas rápido y fallas barato, esa es la clave. Y aprender de los errores. Sí, totalmente. Al final está este retroalimentado de todo eso, ¿no? Sí. Dos preguntas. Google Analytics y Cipari es lo mismo, o sea,
Sí. ¿Es lo mismo? No. ¿Tienen la misma? ¿Cuál es la diferencia? Vale, Google Analytics es un sistema de analítica web. cPanel es un módulo para manejar un servidor. No tiene nada que ver. Otra cosa es que tenga un módulo de analítica, pero no le hagan ni caso a ese módulo de analítica. Normalmente te va a dar un tráfico por encima y al final yo me centraría en Google Analytics, que es un poco el que está más estandarizado. Mucho más sencillo. Otra pregunta. Si uno está manejando costos, por ejemplo, si tiene unos clientes y van a hacer un pago online a nuestra página y ellos, dependiendo del lugar que estén, por ejemplo, si están en España, euros, si están en Colombia, su moneda, México, su moneda, Estados Unidos, hay algo, o sea, ¿cómo se maneja? A nivel de pagos, pero eso es con la plataforma que tengas de pago, con la plataforma que utilices de pago, dependiendo. Eso lo maneja la plataforma. Sí. ¿Crees que una WordPress aguante eso? WordPress aguanta todo, es decir, nosotros hemos creado WordPress de personajes públicos con varios millones de visitas al mes, lo aguanta. Lo que llega a aguantar no es WordPress, es el soporte que hay detrás del servidor. Si tienes un potente servidor, lo aguanta. Una cosa importante que se me ha venido a la cabeza, ¿todos tenéis web? Vale, casi todos. ¿Cuántos sabéis si vuestra web, es que esto es un tema muy crítico en los próximos 2 semanas, ¿cuántos de vosotros sabéis si vuestra web está en protocolo seguro? Es decir, ¿es HTTPS o HTTP? Si no lo sabéis, miradlo. Los que lo tengáis en HTTP, hablar rapidísimo con el desarrollador que os lo cambie. En 2 semanas, Google va a empezar a tachar como no seguras todas las web que vienen sin protocolo seguro. Aparte del tema de posicionamiento en buscadores, lo va cayendo. Ya lo iba haciendo 3 años, pero no con tanta fuerza. Pero comunicó hace 2 semanas que a partir de octubre iba en todos los que usasen navegador Chrome, que es el más usado, iban a aparecer como webs no seguras, con el consiguiente problema de reputación de una marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es un proceso delicado. Es un proceso que lleva técnico y hay que hacerlo bien si no queréis tener problemas de posicionamiento en buscadores y pérdida de tráfico. Sí. ¿Cómo es? Disculpa, HTTPS. Web. ¿Cómo Mirad, fijaos, mirad, genial. ¿Veis que aquí tengo HTTPS? A ver si lo ve. Ahí. Mira, ahí lo ve, ahí. ¿Se ve bien? Esa S final es que esto está en protocolo seguro. Eso es importantísimo. Disculpa una pregunta. Sí, espera, vamos a ir. Pero eso no depende del hosting, ¿no? Usted no tenga... El hosting te puede proveer de un certificado, pero el hosting te provee el certificado y hay varios tipos de certificado. Hay certificados gratuitos y los hay de pago. Parten de unos $19 a unos $100. Yo no soy partidario de coger certificados gratuitos por una sola razón. ¿Vosotros regaláis vuestro trabajo? Preguntaros por qué alguien regala el trabajo. Es decir, en internet no hay nada gratis, nada, nada. Cuando algo es gratis es porque detrás hay otra cosa. Y en temas tan delicados como esto, por $20 al año, yo no lo hago. Bien, y os quería decir... Ah, perdona, sí. Sí, disculpe, que no estaba en ese momento aquí. ¿Qué es lo de que dice que 24 meses demora aquí? En obtener resultados con una estrategia de contenidos, normalmente. En O obtener sea que resultados te tangibles. refieres de que nadie va a mirar en 24 meses. Sí, sí lo van a mirar. Pues si no tenemos un problema, algo más. Ay, sí, exacto. O sea, no, ¿a qué te refieres? No, por eso que es un poco ambiguo. A que monetices toda la inversión que estás haciendo. A que realmente la inversión económica que estás haciendo le empieces a ver que hay una atracción y que puede haber unos resultados. Hay un ROI directamente en todo ello, ¿no? Yo os invito, y no es spam, a seguirme en mi canal de YouTube. Y digo por qué no es spam por una cosa. Soy un obsesivo de generar contenidos. Todos los días genero un vídeo sobre marketing digital. Absolutamente todos los días, salvo que esté volando y porque ya no me da tiempo. Hablando de distintas cosas, vídeos entre 8 y 15 minutos diarios de distintas cosas de marketing digital. Os dejo también mi email, cualquier duda, este es mi blog donde también genero posts todos los días, de lunes a viernes y a veces sábados y domingos, y sí tengo vida personal. Gracias.